¿Qué hay en el corazón? La palabra nos enseña un principio donde dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas llegan para sacudirnos. Y si usted lee la palabra, todos los hombres de Dios pasaron por todo tipo de problemas. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos pasaron por problemas. Aquí el asunto no es el problema, sino cómo enfrentamos los problemas. Esa es la gran diferencia. Algunas personas enfrentan los problemas con el lamento, con el llanto. Otros se sacuden aunque lloran, se secan las lágrimas y van para adelante. La palabra nos narra la historia de un hombre rey de Israel llamado Joás. Este hombre, al igual que todos los reyes o la mayoría de los reyes que tuvo la nación de Israel, no hizo las cosas bien del todo. Fue una persona que había desobedecido, inclusive la persona que estaba antes de él, y muchos reyes, no todos, pero muchos reyes de la nación de Israel, fueron personas que entraron en los procesos de Dios de una manera muy directa. Esto provocó consecuencias en el pueblo de Israel. ¿Qué pasa entonces cuando un rey no hace lo correcto delante de Dios? ¿Por qué el pueblo sufre? Es la pregunta. Y es que Dios desea enseñarnos unos principios que nosotros debemos entender como iglesia. Y es que cuando Dios nos llama a nosotros para hacer luz, es a nosotros quien Dios nos demanda. El detalle es que muchas personas desconocen la posición que tienen en Dios. Y algunos no tienen identidad en Dios. Quizás muchos creen que Dios es solamente una reunión o una religión o un estado emocional o un estado sensorial, algún estilo sacro de algo y listo. Dios no es más nada que una simple religión. Pero Dios, más que ser un Dios, es nuestro Padre. Él es nuestro guía, la persona que nos creó con un propósito. No es solamente un ser lejano, es alguien que nos conoce y como nos conoce, sabe de qué tenemos necesidad. Este rey, en medio de los problemas, no sabía qué hacer. Y tal vez en una mañana cualquiera se levanta angustiado y va a buscar al hombre de Dios, al profeta llamado Eliseo. Eliseo yace en una cama enfermo, de cierta edad, quizás cansado de tantas cosas de la vida, pero siempre lleno de la presencia de Dios. El saludo de Joás a Eliseo fue aquella frase que Eliseo le lanzó a Elías: gente de a caballo. Y comenzó Joás a llorar en el desespero, en el problema, en la angustia. ¿Cuál era la angustia que tenía el rey? El pueblo de Israel estaba siendo atacado por los sirios, guerras, problemas que siempre rodearon a la nación de Israel. ¿Por qué el rey lloraba? ¿Por qué el rey estaba angustiado? Porque ¿a quién iba él a liderar si todos estaban muertos, si todos estaban enfermos, si todos estaban heridos? Por lo tanto, él, en medio de su problema y su angustia, tomó la decisión más acertada y fue buscar la dirección de Dios. Por eso, usted en esta mañana ha tomado la decisión acertada, que en medio de sus problemas, usted sabe que solo en Dios hay respuestas. Y quizás usted y yo tenemos muchos problemas, pero hay una diferencia en aquellos que confiamos en Dios, aquellos que conocemos a Dios y de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. La diferencia es muy fácil de distinguir, y es que aquellos que hemos creído en Dios, que tenemos una relación con Dios, en medio de los problemas,
sentimos paz, sentimos tranquilidad. Ahí está Jesús. Dice la palabra del Señor, en medio de una tormenta, todos los discípulos estaban angustiados y Jesús estaba ¿cómo? Dormido, tranquilo, porque Él sabía cuál era su propósito. Cuando los problemas están en la vida de un cristiano, nosotros podemos percibir que nosotros estamos llenos de Dios es cuando hay paz en medio de la tormenta. Pero cuando una persona está seca, está vacía, está lejos de Dios, no sabe qué hacer en los problemas. No sabe a quién buscar, no sabe con quién relacionarse, no sabe qué hacer. Algunos van donde el brujo, otros van detrás del trago. En fin, muchos buscan tantas cosas, pero no tienen paz. En la anterior enseñanza yo hablaba acerca de un principio para nosotros ser salvos. ¿Sí recuerda un poco? Si no recuerda, le voy a recordar. Para usted recibir salvación necesita ¿qué? Creer, ¿verdad? Pero para creer necesita ¿qué? Entender. Hoy te voy a dar la última estocada de ese eslabón, línea de tiempo, para que tu salvación no solamente la vivas en la eternidad, sino que también la vivas desde ya en la tierra. Y a su vez puedas activar algo que se llama fe, porque nosotros debemos creer. Diga conmigo, debo creer. Cuando tú crees, dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Ese pequeño eslabón que activa estas condiciones poderosas para nosotros no solamente de gozar de una salvación futura, eterna, espiritual, sino una salvación física, una salvación terrenal. Pastor, ¿cómo es ese tipo de salvación? El Salmo 121 nos enseña un principio maravilloso. Aquellos que leen palabra, ¿cómo dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué es la salvación en el punto de vista físico, terrenal? No hablándote desde el plano espiritual. Cuando usted en medio de un problema, alguien te ayuda a resolverlo. Vino en pos de salvarte. Y te estoy hablando de un problema de salud, de finanzas, familiar, con tus hijos, laboral. Cualquier tipo de problema, usted y yo podemos ser salvos en medio de esos problemas. Pero para nosotros entender esto, tenemos que primero comprender lo que Dios desea que hagamos. Y es el principio de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Quizás es una frase que usted ha escuchado mucho, pero muchos no entienden, es por no ser obedientes. Si habíamos mencionado anteriormente que para creer, primero hay que entender. Hay muchos que no logran entender porque no son obedientes. ¿Algún teacher en esta mañana? ¿Algún profesor por acá? ¿Cómo le enseñas a tus alumnos? ¿Eres profesora de español? Muy bien. También está mi hermano Jorge por allá. ¿Cómo hace un profesor para que un alumno aprenda algo básico? Vamos a poner algo muy facilito que todos los que estén acá sepamos. Bueno, no tan fácil. 5 por 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 por 5? Ok. Para que un profesor le enseñe a su alumno cuánto es 5 por 5, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor y qué debe hacer el alumno? El profesor debe tener una intención, un método, ¿no? Él no va a enseñar una tabla de multiplicar si quizás no comienza como a explicar un poco, ¿no? Y comienza a darle unas ciertas pautas al alumno. Le dice, usted en su casa se va a aprender estas tablas de memoria, ¿sí o qué? Y comienza el niño en su casa a estudiar. ¿Qué está haciendo el niño cuando escucha al profesor y le dice, usted debe estudiar en su casa esto, y el niño llega a la casa y comienza a estudiar? ¿Qué está haciendo el niño?
obedeciendo. Cuando el niño está estudiando, ahora llega el niño a la clase y el profesor dice, saquen sus cuadernos porque vamos a hacer un examen. 5 por 5. Y dicen los niños, ¿cómo? El niño entendió y ganó. ¿Sabes por qué? Porque obedeció. Si no hay una obediencia, no puede haber un entendimiento. Para que haya un entendimiento de algo, hay que obedecer. Te voy a poner otro ejemplo sencillo. El médico llega y te pregunta, ¿qué tienes? Tú le dices, bueno, doc, resulta que tengo esto, esto y esto. El médico te dice, tómese, ¿qué es lo que mandan los médicos siempre? Acetaminofén. Tómese 2 acetaminofén en la mañana y 2 en la noche. Tómesela a las 9 de la mañana y tómeselo a las 9 de la noche, puntual. Usted llega a la casa, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Obedecer, tomárselas. Cuando usted se las toma, usted ve una mejoría, ya usted se siente bien. Entonces, usted ahora entendió lo que el médico te explicó. El médico te dijo, quizás tienes una migraña, no es grave, no te vas a morir, no tienes nada grave en el cerebro, solamente es una migraña. Tómate las acetaminofén y se te va a quitar. Cuando ya tú te las tomaste, te diste cuenta que el médico tenía razón, se te quitó el dolor, ya te despreocupaste, quizás pensabas que era quién sabe qué cosa. Eso me sucedió a mí. Hace un tiempo duré 3 días con un dolor de cabeza y no sabía qué era. Y el médico me dijo, tome esto, esto y esto. Yo hice tal cual el médico me dijo y efectivamente, entonces entendí que era una migraña, entendí que necesitaba cuidar del brillo de mi vista, porque si no lo cuidaba, mis dolores de cabeza seguían. Pero si no hubiese obedecido, ¿qué hubiese pasado? El problema sigue, ¿verdad? Lo más terrible es que hay mucha gente que no obedece a Dios y como no obedece a Dios, no entiende nada. No entiende por qué pasa en los mismos problemas. No entiende por qué su hogar se sigue destruyendo. No entiende por qué sus hijos no le obedecen. No entiende por qué sus finanzas están mal, no entienden por qué la enfermedad está allí, no entienden por qué no prosperan, no entienden. Y ellos dicen, pero si yo voy a la iglesia, yo estoy orando, pero hay áreas en nuestra vida que no estamos obedeciendo. Y si no obedecemos, ¿qué pasa? Seguimos. Entonces, para poder entender, ¿qué debo hacer? Obedecer. Una vez que obedezca, voy a entender. Y cuando ya entienda, creo. Ahora le pongo otro ejemplo mucho más sencillo. Vamos a ver con los mismos médicos, ¿no? Es una manera muy sencilla. El médico, a ver, imaginémonos que alguien que maneja enfermería aquí, ¿sí? ¿Alguna enfermera? Bueno, el médico le dice a usted, pongamos que usted es la jefa de enfermería. Y el médico le dice a usted, vaya y colóquele esta ampolla a ese paciente que entró crítico, ese que entró terrible. Colóquele una ampolla ahora y le coloca a las 2 horas la otra ampolla. El médico no te está diciendo cuál es la composición de esa inyección. No te está dando detalle. Solo te está diciendo, colóquele esta cantidad de esta manera a esta manera, de esta manera. La jefa enfermera no es un médico, pero ella está siguiendo las instrucciones, está obedeciendo. Y resulta que colocó la ampolla. Extrañamente para ella y sorpresivamente la persona sencillamente se recupera. Cuando se recupera, ahora la enfermera no solamente entendió que el médico sabe, sino que ahora cree en el potencial que tiene ese médico. Hay unos médicos que son muy buenos. Usted se ha encontrado con esos médicos, ¿no? Hay unos que son terriblemente malos.
Pero los médicos buenos te observan, te dicen esto, esto y esto, usted hace tal cual y enseguida. La persona que recibió la sanidad cree en ese médico, porque sabe que el médico tiene conocimiento. Pero si la enfermera no hubiese obedecido, dos personas se hubiesen afectado. Uno, el paciente muy posiblemente iba a morir, y la enfermera, si no obedece, simplemente podría sacar una conclusión errónea, y fue: ese médico no sabe. No sabe porque el paciente se murió. Oye, pero si no le pusiste la ampolla. Es un ejemplo muy sencillo para que muchos de nosotros entendamos, primero, que Dios sí te ama, que Dios es real, que Dios está contigo. El problema es que la desobediencia nuestra lo que hace es nos hace sentir lejos de Dios. Y nuestras oraciones quizás no bastan, porque algunas personas creen que todo es solamente orar. Y sí, hay que orar, pero la oración debe ir acompañada de obediencia. La palabra es clara cuando dice: los fariseos aman la oración, porque eso lo dice la palabra. Aman la oración, aman ser vistos en las esquinas orando, pero ellos no hacen lo que dicen, porque la oración no basta, hay que incluir la obediencia. Dentro del principio de la obediencia hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero hay que hacerlas para luego entenderlas. Te lo vuelvo a decir: dentro del principio de la obediencia hay cosas que no vamos a entender, pero hay que obedecer para luego entender. Le pido al Padre que abra los oídos espirituales y los ojos espirituales de la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 13. Recuerda que el pueblo de Israel estaba peleando. Era una guerra, estaba muchos problemas, muchas circunstancias difíciles viviendo en la nación de Israel. Y el rey Joás, desesperado, llega buscando una respuesta de parte de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 13, vamos al verso 17 exactamente, y le invito a que se coloque de pie en esta mañana. El rey, cuando llega a donde el profeta enfermo como estaba, le dijo: toma las flechas y toma el arco. Flechas y arco. Diga conmigo: flechas y arcos. Por un momento, si usted logra leer donde usted está hacia acá, deje la Biblia en el asiento y quiero que mire la pantalla. Necesito sus manos disponibles. El profeta le dijo al rey: abre la ventana que da al oriente. Yo le pregunto algo. Cuando dice la Biblia, y dijo, o sea, está hablando del profeta, y le dijo al rey, abre la ventana que da al oriente. ¿Cuál fue la respuesta del rey? ¿Le preguntó algo? ¿Qué hizo? Sin preguntas ni respuestas. Ese es el principio de la obediencia. A lo militar, ¿sí o no? Si el coronel dijo: vaya, ¿qué hacemos? Hay que ir. No, pero ¿cómo así, mi coronel? Que vaya ¿para dónde? Nada. Abra. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Escucha bien, ya él tenía la flecha en su mano y tenía el arco. Y el profeta le dijo: tira. ¿Y qué fue la respuesta del rey? Tiró. Esta es la máxima expresión de la obediencia. Sin preguntas, sin nada. Obediencia absoluta. Y tiró él.
Y dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Escuche esto. ¿Por qué fue que el profeta habló y no habló el rey? ¿Por qué? Cuando el rey lanza la flecha, ¿por qué tuvo que hablar el profeta mientras que el rey no decía nada? ¿Por qué? Escuche bien. La palabra del profeta sobre esa flecha era una palabra de bendición. Te contextualicé ahorita y te dije que el rey estaba ¿en qué? Desobediencia, tenía problemas y él se arrepiente y llega donde el profeta. Por lo tanto, lo que Dios le está enseñando a través del profeta es a obedecer, pero en ese momento el rey no tenía autoridad sobre algo espiritual que aparentemente no tendría significado alguno. Pero es que te quiero decir que hay cosas espirituales que detonan las demás cosas, aunque aparentemente no tenga sentido. Te lo voy a decir de otra manera. Para nadie es lógico que tú vengas a un culto teniendo problemas. Eso no es lógico. ¿Por qué vas a un culto si estás enfermo? Lo lógico es que vayas a una clínica. Lo lógico es que este rey, en vez de venir donde el profeta, era que estuviera peleando, creando alianzas con los demás ejércitos. Era lo lógico, ¿sí o no? Pero este rey sabía que hay algo espiritual que predomina sobre las decisiones terrenales. Y eso que predomina sobre las decisiones terrenales se llama la bendición de Jehová. El profeta, comprendiendo este principio y él lleno de autoridad, porque es un profeta sujeto en obediencia, sujeto en el conocimiento y sujeto en la fe, lanza la palabra detrás de una intención de obediencia. Y cuando él lanza la palabra, escuche bien, analiza que lo primero que dice es saeta de salvación de Jehová. Y después que lanza la palabra de salvación de Jehová, luego repite saeta de salvación contra Siria. Coja el arco en esta mañana. Coja su arco. Pastor, pero es que ya vas tú con tus locuras. Bueno, imagínate que el rey le hubiese dicho eso al profeta. Coja el arco en esta mañana. En su mente y en su corazón, cuando el profeta le dijo, abre la ventana, yo te estoy diciendo en esta mañana, abre tu corazón. Y quita de tu mente la incredulidad. Abre la ventana y apunta con tu flecha, escucha bien, hacia aquello que te está robando la paz. Problemas financieros, deudas, hijos rebeldes, hogares afligido. Quiero decirte en esta mañana, toma la flecha y cuando la estés estirando, estírala en tu mente y en tu corazón. Tú debes entender que esto es un acto simbólico profético en Dios. Ahora, suelta la flecha en el nombre de Jesús. Ahora sí, suéltala, suelta la flecha. Cuando el rey hace esto, si hubiera alguien por ahí mirándolo, alguien diría, ese rey está loco. Una flecha tirada ya le va a ganar Siria. Pero es que te digo algo, si tú no haces lo más sencillo, no harás lo más difícil. Las cosas más simples. Si no alzaste la flecha ahora y la tiraste, cuando Dios te diga camina sobre el agua, no lo vas a hacer. Ahora, lo más tremendo de esto, no se siente,
es que cuando el profeta lanza la palabra, esto apenas era el primer paso de obediencia. ¿Sabes qué estaba haciendo el profeta? Enseñando al rey a obedecer a Dios. Ahora sí, póngase cómodo. Pastor, ¿por qué hay que venir a un culto? Porque la palabra lo dice. ¿Por qué tienes que orar? Porque la palabra lo dice. Pastor, pero ¿por qué en medio de tantos problemas el Señor me está diciendo que ore? Porque Él te lo pide. Y tal vez la mente humana no te lo va a ayudar a entender. Lo más poderoso de esto, iglesia, es que hay gente que prefiere desobedecer a Dios y no ha entendido y ni entenderá. Dile que tienes a tu lado: tú y yo comenzamos a obedecer hoy. Pero es que hay gente que ni siquiera cogió la flecha. Bueno, ahí está la respuesta. Después que el rey lanzó la flecha, el profeta le dijo al rey: toma las flechas que te quedaron y quiero que hagas un acto. Le dijo el profeta al rey. Vamos al verso, dame el 18. Dame el 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él las golpeó ¿cuántas veces? ¿Y qué pasó? Ok, quiero que usted mire hacia acá. Tome las flechas que le quedaron y en el sonido de su pie, con sus dos pies, no con uno, hágalo con los dos, golpee con esas flechas. ¿Cuántos golpes diste tú? 3 golpes. ¿Cuántos diste tú? 3 golpes. ¿Quién dio más de 3 golpes? Levante la mano. Los que dieron más de 3 golpes. Cuando el rey golpeó, ¿cuántas veces? El profeta se enojó y cogió una ira. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es Dios de gente inconstante. La obediencia a Dios es un principio que tiene que comenzar desde el momento que tú reconozcas quién es Dios hasta que mueras. Y el profeta, cuando este hombre golpeó 3 veces, se molestó. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Te estás dando cuenta que lo que tú haces revela lo que hay en tu corazón? La gente inconstante no está preparada para ser bendecida. La palabra es clara cuando dice: ay de aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. No es digno de ser mi discípulo. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los esforzados son los que lo alcanzan. No es fácil, pero hay que hacerlo. Pastor, pero es que yo quiero. Pero una cosa es querer, dice la palabra: el perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Esto no basta con que tú quieras, tienes que hacerlo. Pues hay gente que comenzó un proyecto y medio le pasó alguito y echó para atrás, dio 3 golpecitos. Y Dios le dijo: ¿por qué te detienes? Te quería bendecir. ¿Por qué te detuviste? Hay gente que en el primer problema que tuvieron en las cosas de Dios se fueron corriendo. Y Dios les dice: ¿por qué? Si te quería preparar para algo grande. Porque Dios es un Dios de gente constante, iglesia. Tú no sabes las cosas poderosas que Dios ha preparado para todo aquel que sigue, que permanece fiel. La palabra del Señor lo enseña. Aquellos que se permanecen hasta el final, esos serán, dice la palabra del Señor, salvos.
No aquellos que comienzan. Muchos comienzan, pocos terminan. Mucha gente comienza un proyecto, muy pocos lo terminan. Es fácil comenzar, es difícil lograr llegar hasta el final. Es fácil tú decir, pastor, comencé a orar por mi familia. Eso es fácil. Lo puedes hacer hoy emocionado, pero es que tienes que pagar el precio hasta el final. Dios no es un Dios de la inconstancia. Hay gente que tiene problemas financieros y la única forma, bíblicamente hablando, para que salgas adelante es que aprendas a obedecer a Dios a través de tu ofrenda o tu diezmo. Ay, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Te imaginas que el rey le hubiese dicho a Joás, al profeta, pero qué tiene que ver yo ganar la guerra tirando una flecha? La obediencia. Hay gente que hoy ofrendó, hoy diezmó y lo vuelve a hacer en un año. La Biblia dice, indefectiblemente diezmarás. El día que usted sea obediente a Dios y sea fiel en ese principio, a pesar que no veas nada en el primer golpe, ni en el segundo, ni en el tercero, pero eres fiel ahí, eres fiel ahí. Dice la palabra del Señor, yo honro a los que me honran. Pero hay gente que es inconstante en todo. Hay gente que echa para adelante y echa para atrás. Dile que tienes a tu lado, tú no eres así, ¿verdad? Pregúntale, tú no eres así, ¿verdad? Estamos en estos 60 días de evangelización. Pregúntame si ha sido fácil para mí como pastor en términos generales. Desde el día 1 que comenzamos esta obra hasta el día de hoy. Altibajos, tropiezos, señalamientos, enfermedad, necesidad, sequías. Y solamente le puedo decir al Señor, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de ti, Señor. Momentos en mi vida que he sentido con ganas de tirar todo para la borda, pero Dios me dice, ¿qué vas a hacer, Pabé? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos golpes vas a dar? Y sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí. Llega un momento que tú te cansas de tantos golpes que tienes que dar, pero Dios te dice, ¿hasta dónde vas a aguantar, Pabé? Pero tú estás ahí, ahí, ahí. Y cuando Dios sorprenda, que en cualquier momento Dios ha de hacerlo, poderoso es Dios y fiel es, que Él es quien cumple su palabra. Pero si tú quieres estar en esos principios de honra y de bendición, tienes que aprender a moverte en la fe. Para entender, primero tienes que obedecer. Y después que obedezcas, ¿qué va a suceder? Primero obedeces, después entiendes. Y una vez que entiendas, vas a creer. Pastor, pero es que yo creo, aunque ni he obedecido y ni he entendido. Y yo creo. ¿Y cómo sabes tú que estás creyendo y no es emoción? El creer y la fe es un principio que llueva, trueno, relampaguee. Ahí estoy, porque estoy creyendo. Pero la emoción es que tú crees que hoy estás creyendo y mañana no crees. Hoy crees y mañana no crees. No. La fe es un principio de constancia, es un principio de permanencia, es un principio de aquel que dijo, como lo dijo Job, Jehová dio, Él quitó, sea su nombre bendito. Todos sus hijos murieron en un día, todo lo que tenía lo perdió. Y Job dijo, hemos alabado a Dios en la abundancia, y ¿por qué no hacerlo ahora en la escasez? Job al final dijo, mis oídos te habían oído, pero hoy mis ojos te ven. Primero obedeció a Dios aunque no tenía nada. Primero obedeció a Dios a pesar de sus problemas, y luego Dios lo hizo entender que Él es poderoso. Y dice la palabra que después que entendió, ahora Dios le multiplicó todo por el principio de la fe. Amada iglesia, no sé por lo que tú estés viviendo o estés pasando, pero hoy Dios te desafía a obedecer.
Y dentro del principio de la obediencia está el acercarte a Dios con un corazón sincero. Deja lo que tengas que dejar a un lado. Despójate de aquello que te aleja de Dios. Obedece al Señor tu Dios, iglesia Shalom. Porque poderoso es Dios, que un día cortará lo que tenga que cortar de su pueblo y quitará la cizaña del trigo, y el trigo lo acercará a él y lo hará resplandecer, y la cizaña será quemada. Obedece a tu Dios en el principio de lo que Dios desea para ti, para tu familia. No importa lo que estés pasando, agárrate de tu Dios. Obedécele en la oración, acércate al Señor, despeja tu corazón de cosas que a Él no le agradan, y juntos veremos lo que el Señor ha prometido. Dios no es un Dios de fábulas, Dios no es un Dios de teoría. El Evangelio no es un juego, iglesia. El Evangelio no es venir a tocar las palmas. El Evangelio no es decir yo soy cristiano. Debes demostrarlo. Y ¿sabes qué? No hablando en lengua, no gritando, no predicando nada más. Obedeciendo a Dios. Que aquellos que te vean puedan señalarte de todo, menos de que eres un hijo de Dios. Que digan, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, porque se le nota, es una persona que agrada a Dios, no está fingiendo ser un cristiano. La obediencia es el primer desafío que Dios le puso al hombre cuando le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este. Por eso es que Satanás te ataca en la obediencia. Y 3 cositas muy puntuales que la Biblia nos desafía. Maridos, tratad como vaso frágil a vuestras esposas. Puedes decir y hacer lo que quieras, pero si tratas mal a tu esposa, dice la palabra, Dios se tapa los oídos y no te escucha. Por eso lo dice la palabra. Si tratas mal a tu mujer, tu oración tiene estorbos. Aprende a amar a esa mujer que Dios te puso, pero la mujer no puede ser, como lo dice la palabra, necia. No puede ser necia. Tiene que honrar y respetar a su esposo. Tiene que ser sabia. Tiene que ser prudente. Tiene que encontrar el tiempo oportuno para ayudar a su hombre a ser mejor cada día. Deja de señalarlo. Deja de culparlo. Ayúdalo, porque eres la ayuda idónea. Mientras que no tomes esa posición, estás destruyendo tu hogar. No estás obedeciendo lo que Dios te dice. Hijos, honremos a los padres, respetemos a las personas que Dios ha puesto como autoridad. Y cuando hagas este principio, te vas a dar cuenta que tus padres serán bendecidos para que tú recibas bendición. Pero mientras que los hijos no respeten a los padres y los padres no se hagan respetar, dice la palabra que así como Dios le quitó la vida a Elí, porque sus hijos hacían y deshacían, y Elí no les estorbaba el pecado, entonces Dios cortará vida de padre cuando no estorben el pecado de sus hijos. Porque la palabra de Dios no es escrita solo para tiempos antiguos. Dice la palabra que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. A partir de hoy Dios te desafía en obediencia para que le estorbes el pecado a tus hijos, iglesia. Porque es Dios quien te lo está demandando. Pastor, es que mis hijos son lo más lindo. Si los amas, exhórtalos. No los dejes en un culto allá viendo Netflix. Tráelos a la iglesia. No los dejes por allá distraídos. Si están aquí en el servicio, quítales el teléfono, porque de nada sirve que vengan y tengan el teléfono en la mano. Tienes que enseñarle que esta es casa de Dios. Tienes que enseñarle que la casa de Dios se cuida, se respeta, porque es el Dios todopoderoso quien ha puesto este lugar como su casa. Y no puedes permitir que tus hijos hagan lo que quieran. En el principio de la obediencia a Dios, Dios demanda hacer altares de oración familiar.
No es correcto que el esposo esté por allá, los hijos tirados por allá en la casa y la esposa haciendo, y nadie se acerca a un tiempo de oración con Dios. Nadie se acerca a levantarse en la noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo seremos bendecidos si la palabra enseña y dice que cuando estamos juntos y en armonía está la bendición? El enemigo ha causado división en los hogares porque sabe el enemigo que al dividir la bendición no llega. Por eso es que hay tantas peleas en las casas. Y así como te comportas en la casa, te comportas en la iglesia. Cuando no te sujetas al esposo o a la esposa. Mira, la Biblia también es clara. Y también muchos hemos leído donde dice que la mujer debe estar sujeta al esposo. Pero la Biblia también dice que el esposo debe estar sujeto a la mujer. Y ningún varón dijo amén, pero bueno. Deje el impío su mal camino y acérquese al Señor, dice la palabra de Dios. Es tiempo de reflexionar, de obedecer a Dios. Tantos problemas en la iglesia. Eso no es porque el diablo está atacando. Sí, el diablo está atacando, pero es que uno es el que le abre las puertas. Es tiempo de obedecer al Señor. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas como pastores y las hacemos dentro de los principios de Dios. Y cuando de pronto te hablo de esto, es que nos toca bajar la cabeza, nos toca extender la mano, nos toca ayudar, nos toca estar para todos, aunque muchos no están cuando los pastores lo necesitan. Pero nosotros sabemos que esto es un principio de obediencia a Dios. Y un día Dios ha abierto, en un tiempo de oración, el Señor abrió una palabra que me dejó impactado. Y Dios dijo, así como levanté a 70 hombres con el mismo espíritu de Moisés, porque Moisés se sentía solo, Dios dijo, he preparado un gran personal que vendrá y servirá a la par tuya, y los que comenzaron sentirán celos y muchos se irán, porque verán cómo Dios va a bendecir a los nuevos, porque hay un principio de obediencia y de honra. Y a Dios no le importa cuántos años tú tengas en el evangelio. Lo que Dios quiere es que tú obedezcas. Y hay gente que es desobediente aún en la iglesia. Mira, el diablo obedece más, dice la palabra del Señor, que cuando Dios da una orden, o el mismo Señor dice, Satanás cree y tiembla y obedece. Y hay gente en la iglesia que es desobediente. La obediencia es un principio de Dios. Y para que usted pueda entender las promesas de Dios en su vida, tiene que aprender a obedecer, para que luego entienda y luego pueda ver. Pastor, pero ¿qué es lo que voy a obedecer? Lea la palabra. Si no lee la palabra, será engañado. Si no lee la palabra, hay un dicho por ahí que dice, mejor dicho, yo soy malo con los dichos, pero hay gente que no sabe ni quién es Dios y por eso a cualquiera le pide. Pero ¿cómo sé yo quién es mi Dios? Cuando yo leo la palabra, cuando yo le busco, cuando yo estoy allí metido en la presencia de Dios. Póngase de pie en